Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Agua en Baja California. El precio de un derecho. Mucho hemos oído y visto en los últimos meses sobre el candente problema del agua en nuestro estado. Hasta que hace unas semanas el propio gobernador abrogó la ley y nos dijo que consultará expertos en el tema para buscar una solución. Entonces, la pregunta latente sigue siendo, ¿y ahora qué sigue? ¿Cuáles serían los acuerdos más viables? ¿Qué nos hace falta implementar para lograr asegurarnos este vital líquido? ¿Dónde estamos situados en esta materia y toda la tarea que nos falta realizar para que el agua pase a ser, de un angustiante problema, una solución definitiva? Con ese fin, hoy, sobre la mesa, nuestros invitados especiales conocen a fondo este tema y nos dejarán, con toda seguridad, varias vías factibles para resolver este problema. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de candente actualidad y un tema recurrente, además que cada año que pasa, pues volvemos a hablar de él y nos crean nuevas interrogantes que espero que esta noche con dos invitados de lujo que tenemos, por supuesto, como esto siempre, que dilucidado. Mi querida compañera. ¿Cómo adelante. está, señor Chicone? Muy buenas noches. Gracias a usted, nuestro querido público, por acompañarnos como cada domingo aquí en Sobre la Mesa. Vamos a tratar el tema agua en Baja California, el precio de un derecho, y tenemos como invitados a los ingenieros Miguel Ávila Niebla. Inge, un gusto verlo. Gracias. Y también al ingeniero José Carmelo Zavala, gracias por estar con nosotros. Gracias. Usted ya lo sabe, si me permite, daré lectura de manera breve, porque su experiencia, por supuesto, es enorme en ambos casos, pero bueno, la televisión no nos lo permite en ocasiones. Y le comento que el ingeniero Miguel Ávila Niebla es graduado de Ingeniería Civil en Estructuras por el Instituto Tecnológico de Tijuana, con especialidad en Evaluación Inmobiliaria por la UABC. Ha tomado diplomados en Administración Pública y Finanzas Públicas por universidades tanto mexicanas como también norteamericanas. Ha sido titular de la Comisión Estatal de Agua de Baja California y de Servicios Públicos también de Tijuana, además de delegado de Caminos y Puentes Federales Capufe, así como también ha ocupado distintos cargos en el ayuntamiento y bueno, actualmente se dedica a la práctica privada. Un gusto verlo de nuevo, Inge. Muchas gracias a ustedes. El ingeniero José Carmelo Zavala, ingeniero bioquímico con maestría en bioingeniería y egresado del Programa de Estudios Avanzados en Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Colegio de México. Coordinador nacional del Comité Consultivo Nacional Mexicano del ACAN, Acuerdo de Cooperación Ambiental de América del Norte, vicepresidente de Medio Ambiente y Energía en Canacintra, Tijuana. Actualmente representante de Canaco, Tijuana, con distintos temas de medio ambiente y sustentabilidad, y director general del SIGA, que es el Centro de Innovación y de Gestión Ambiental, un organismo, por cierto, no lucrativo, que promueve la capacitación para la producción y el consumo más limpio. Inge, también, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Ahí está, señor Chicone, pues iniciamos, Muy si bien, le parece. pues estamos ante dos invitados expertos en el tema y vamos a arrancar el programa con, si te parece, con una frase bonita. Adelante. Y después vamos a ver qué tan desmenuzamos. Real puede ser. Y es esa frase que dice, el agua es de todos. Que es una frase muy bonita, suena muy política. Romántica. A veces romántica o irreal. Pero ¿cuánto encierra de verdad que el agua es de todos? Yo creo que sí es de todos y es una responsabilidad de todos tenerla y cuidarla. Pero también tenemos que entender que en Tijuana particularmente no tenemos agua. No tenemos agua nunca. Somos una población mucho más desértica que Mexicali, que tiene un río pegado, que Tucson, que Phoenix, que tiene el río Gila, que cualquier ciudad del desierto. Tijuana tiene menos agua para los habitantes que cualquier ciudad de ellas. Entonces tenemos que ser conscientes de que Tijuana no tiene agua, si bien la que tenemos debe ser de todos. O sea, ese sería una respuesta. Ahora, sí me asusta un poco lo de desértico. Tan es así que comparado con Mexicali o con Phoenix, por ejemplo, somos una ciudad seca. Mexicali está cerca del río Colorado, y digo cerca porque está Sí. a 1 hora y manejando. O sea, yo no entiendo cómo nuestros ancestros llegaron a Mexicali. Dicen que porque estaba ahí el río. Realmente el río está a 1 hora de ahí, como 80 kilómetros. Realmente se pusieron ahí porque los canales que se hicieron en su momento, ahora el canal Reforma y la Independencia, para llevar agua al Valle Imperial, pasaban por Mexicali y de ahí pudieron tomar agua los mexicalenses, y ahí creció
la población cachanilla. Pero realmente Mexicali tampoco está en un lugar donde tenga agua. Claro. Y Tijuana menos. O sea, Tijuana no tiene una fuente permanente de abastecimiento de agua cercana. No hay ningún río permanente, ni ninguna laguna o lago que le permita dotarse de agua. Tijuana realmente crece pegado a la frontera. Claro. Pero también San Diego no tiene agua. Tiene un río, el río Misión, que le provee un poquito de agua en alguna condición temporal, pero realmente se alimenta del río Colorado en un 20% y un 80% del acueducto central que viene de Sacramento. Del río Sacramento y del río San Francisco traen agua hasta Los Ángeles y San Diego, que es de donde realmente San Diego se alimenta. Comento esto para tener en la mesa el panorama regional. No somos una zona donde haya agua para sus habitantes. ¿Y el subsuelo? Tiene muy poca recarga. Recordemos, vemos la formación geológica de Tijuana, puros cerros con algo de límanos y arcillas, algo de Tucuruguay, y realmente el lecho del río tiene muy poca capacidad de recarga. No hay un vaso abajo de la arena, realmente hay unos mantos rocosos muy ligeramente abajo, que no permite que el agua se mantenga ahí. El agua, la capacidad de retención, y hay muchos estudios de eso, no existe en el río Tijuana desde la presa o desde Tecate hacia acá. El agua que corre inmediatamente choca con una capa de roca y tiende a correr hacia el mar. No hay una capacidad de retención de agua en el subsuelo y no hay agua dulce más abajo. Entonces es cara, José Carmelo. Es muy cara, y yo no, para poderle poner aquí, tú eres muy optimista, José, a lo mejor, pensando que vamos a encontrar aquí una salida entre Miguel y yo pronto para el problema del agua. Yo confío en mis invitados. Además de mi optimismo y el de mi compañera. Gracias. Alguien tenía que ser optimista en claro, esta mesa. es bueno mantener el optimismo Claro, en este 2017 que viene un poco difícil. Sí, viene vecino, pesimista por naturaleza. Con el vecino del norte. Exacto. Pero yo discutiría un poco del agua, porque mira, no es algo, tal vez no es ni siquiera privativo de la zona, que ya estamos en una zona semidesértica, como dice Miguel, pero de cualquier manera el 80% de la población del país está donde está el 20% del agua. O sea, tenemos un desarrollo general urbano al revés de la lógica de cómo se fundaron o se crearon las poblaciones en la historia de la humanidad, cerca de una fuente de agua. Y bueno, pues nosotros la agravamos más con esta transferencia desde una cuenca externa, pues desde el Colorado, para abastecer agua acá. Y bueno, pues estamos en la controversia esta de una nueva ley del agua, que sin duda yo creo que tiene cosas buenas y habría que actualizarla, pero yo creo que el manejo pues no fue suficiente, no fue adecuado, y entonces uno nos lleva a la suspicacia, y aquí estamos todavía. Creo que fue atinado la abrogación. Tengo que decir que fue atinado por el gobernador, pero de cualquier forma el gobernador no diría que fue sensible a los argumentos que se manejaron de los temas del agua. Fue sensible a las 70,000 gentes que se pusieron enfrente. Sí. Ahora, perdón que te interrumpa. Ahora, abrogación es suspensión o modificación, o también es cancelación. La palabra abrogación es eso, ¿no? La abrogación es retirar desde su origen, es cancelarlo desde su origen. Hay que hacer otra. Okay. Hay que hacer otra ley. Y yo creo que eso es oportuno, eso es una discusión rica que puede llevar a ardua, pero que puede llevar a buenos resultados, y en todo caso tener conciencia de lo que ya dice Miguel. Estamos en una zona donde no hay agua. Pero sí tiene que haber una nueva ley. Debe haber una nueva ley, rescatar a muchos conceptos. Yo diría que en esta... Porque ustedes decían, ¿no? Hay que rescatar ciertos, no sé, párrafos. Yo diría que mantener algunas líneas. Miguel va con la experiencia que tiene en el organismo, podrá decir lo difícil que es, pero a mí me gustaría en optimismo que queremos tener en el programa, claro. Diría que una línea sería no descargas, cero fugas, y que la reglamentación o la ley nos lleve a eso. Traemos agua, los 5 metros estos que traemos desde por allá de la cuenca del Colorado, con un alto costo energético para bombearlo hasta acá, y luego no la manejamos eficientemente, no suficiente. La tratamos medio, como quiera que sea, la tratamos,
y luego la descargamos, un solo uso y luego la descargamos al mar. Eso no es inteligente, eso es grosero. Es un solo uso, Un solo uso y se descarga. Creo que, No se reutiliza. que es muy costoso traerla hasta acá para hacer para eso. una sola Así vez. es. Ahora, el gobernador habló de consultar expertos. ¿Qué perfil tiene que tener un experto de este tipo para consultarlo, para que nos dé una solución o para que nos oriente mejor? Bueno, yo creo que desde temas jurídicos, temas agrícolas y temas urbanos, y sobre todo la reutilización del agua. No perdamos de vista lo que dice Carmelo, la usamos una vez y después de tratarla bien, suponiendo que la tratemos muy bien, tirarla es un desperdicio, es una grosería. Yo veo ciudades, y voy a referirme otra vez a ciudades tan pegadas al río Colorado, Las Vegas, que tiene el río Colorado a un ladito, una presa Hoover que parece así como el arca de MacPato, llena de dinero, así que es agua. Tiene más presas aguas abajo, pero tiene el Hoover ahí a sus pies. Y nosotros no vemos una vialidad con un camellón central como Paseo de los Héroes, con pasto, en todas Las Vegas, o en Phoenix, o en Tucson. No vemos que hay una glorieta que se esté regando con agua del río. No vemos un jardín que se riegue con agua potable. Si hay jardines, se riegan con agua tratada, pero nunca con agua que nos cuesta 200 kilómetros traerla, 1100 metros de que hay que subirla a la Rumorosa, 4 kilowatts por metro cúbico, que es lo que nos cuesta abrir la llave de la casa. Esa energía, ese costo de energía que es altísimo, en verano tiene un precio que arriba de $3 el kilowatt, y ahorita en invierno a lo mejor es más económica, pero es muy cara la energía para subir, para poner el agua en nuestra casa, como para que solamente la usemos una vez y que la mandemos al mar. Creo que tenemos que ser conscientes de eso, y no nomás nosotros, también pensar que el agua agrícola no se puede desperdiciar y regar con técnicas de inundación. Tenemos que pensar que se tiene que tecnificar el campo, como lo hacen en San Quintín, en el sur de Ensenada, que se utiliza el agua por goteo, por hidroponía, por otros métodos que generan un uso más eficiente del agua. Lo tenemos que ser conscientes de que el agua es un elemento muy valioso. Tú fuiste director de la CESP algunos años y tuviste contacto directo con empresas, con el consumidor en sí, que ya lo conocías anteriormente, pero ¿hay conciencia realmente en la gente del valor que tiene el agua o necesitamos mucho más educación en eso o mucho más tarea de concientización? Yo creo que nunca va a sobrar la concientización y hacer tareas en ese sentido. Sí hay mucha conciencia. Voy a poner el gasto medio de diseño, como se calcula para diseñar una casa, una tubería, se contempla 200 litros por habitante día. En una casa habitación de nivel interés social hacia abajo, la gente consume alrededor de 100 litros por habitante día. Pero en los niveles altos, la gente consume 450 litros por habitante día. Wow. Entonces, nos falta educación en la gente que puede pagar el agua, porque mucha parte de la concientización nos llega a la hora que vemos el recibo del agua. Sí. Entonces, ahí nos medimos, pero quien puede pagarla a veces hace uso, digamos, con Más vasquedad irracional del agua. Lavar el garage, si hay perritos, si hay mascotas, es muy común que lo hagan todos los días, lavar los patios, y es un gasto inútil de agua. Y lo oímos, señor Chicone, con esos comentarios tan sencillos, ¿no? Mi vecino tira agua, como usted dice, lavar el patio a veces con la manguera, o el auto. Entonces uno dice, oye, cuida el agua. Pues yo la uso y yo la pago, ¿no? La puedo pagar. Entonces digo, esas contestaciones que no vienen en estos tiempos, sobre todo ahorita ustedes que nos están dando estas cifras de lo costoso que es tener este vital líquido. Absurdo. Lo que no alcanzaría yo a estar tan de acuerdo es que la medida para que nos llegue la conciencia sea nomás económica. O sea, me parece que hay que manejarlo de diferentes maneras. Vamos a ahorrar gasolina si cuesta más cara con un gasolinazo. Sí. Vamos a ahorrar agua si le subimos las tarifas. La respuesta no puede ser solo económica. O sea, tiene que haber otras variables como educación, como cultura. Yo creo que ha habido una transformación no suficiente. Cada vez más hay voces diciendo sobre la jardinería, efectivamente, de plantas nativas y no de exóticas o
o de zacate tipo campo de golf, ¿no? Claro. Yo creo que eso se ha ido modificando. Yo no alcanzo a ver una política pública que sea efectiva, que sea transversal, que esté articulada hasta en códigos de construcción, como decía Miguel, ¿no? O sea, entonces, una parte del manejo del agua que algunos pensaremos que debiera tener mayor relevancia, la variable ambiental, no se refleja en políticas de recaudación o en políticas o en códigos de construcción, con aguas separadas, aguas grises y negras, etcétera, para que facilitaran el reuso, ¿no? Claro. O diría, hasta la penalización y profesionalización de los organismos operadores. Los organismos operadores, sin duda, Miguel es un experto en el tema de agua, pero no ha sido el común de quienes están dirigiendo el organismo operador de agua. Se ha utilizado con otros manejos políticos, y entonces la profesionalización no llega de quien dirige el organismo operador, ¿no? Entonces yo creo que eso permea. Esta ley puede ser la oportunidad de profesionalizar a la gente, los expertos, que sean los que dirigen el tema. Y sí lo contemplaba, ¿no? Me parece que sí había un apartado donde se contemplaba eso, lo de la profesionalización. Entre el manejo no socialmente no aceptable fue la designación de un director inmediatamente de un organismo metropolitano cuando todavía ni salía el reglamento de la ley. Entonces creo que eso enturbió el ambiente del agua y debemos distender el tema para que el agua nos convoque a todos, como dice Miguel Ávila. Y yo creo que hay mucha experiencia en él, en los otros directores de organismos que aunque hayan llegado nuevos, ya aprendieron, entonces cuando pasaron por ahí, o los cuadros técnicos para hacer foros y que estos sean los que nos escuchen. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Qué perfil tiene que tener ese experto o el que es capaz de manejar una organización o una institución que maneje el agua de todo el Estado? El perfil es alguien que sea perfil técnico en la materia, alguien jurídico, alguien que sea conocedor del tema desde el subsuelo. De los subsuelos. Lo que pasa es que tiene que ser un director de orquesta, no precisamente un técnico, porque no necesariamente tuviera que ser alguien que conozca el tema desde el punto de vista operativo. El tema del agua, insisto, es muy grande desde la parte agrícola, la parte legal. Yo creo que tenemos que tener muy presente de dónde viene el agua a Tijuana, del Tratado del 44, o sea, del Tratado de Límites y Aguas, y las minutas de las actas, sobre todo la 319 y la 320, impactan mucho con el agua que tenemos. 73 años. Y la que vamos a tener. Ahí viene regida el agua que nos toca a Tijuana, la dotación que nos corresponde del río, que yo no sé qué pase si se construye un muro, si lo van a poner ahí también sobre el río, y nos detenga el derecho de agua que tenemos en Baja California, del río Colorado, porque yo no sé si la planta binacional de Rosarito tenga algo que ver, porque es binacional, entonces es para producir agua para los dos países. Es importante tomarlo en cuenta porque el origen del agua genera o nos pone un costo, un precio del agua, un precio del derecho de tenerla. Y bueno, eso nos hace más prohibitiva. Tenemos que manejarla como lo es, algo muy precioso, muy caro, y tenemos que cuidarla mucho. Hay algo que decía Carmelo que es fundamental: el 20% del agua que llega a Tijuana se pierde. El 20% no es una cosa poca. 114 millones de metros cúbicos el año pasado consumidos por la CES. Quiere decir que al menos 24 millones de metros cúbicos se tiraron. Una barbaridad. Claro. O se perdieron. Entonces, ¿dónde están? Los 24 millones de metros cúbicos es un mundo. Si bien somos una ciudad que tiene la mejor eficiencia en ese tema, porque a lo mejor el Distrito Federal de Guadalajara anda en un 45% de pérdidas, no se vale compararse con los que están más mal. O sea, cuando Tijuana, Tecate y Mexicali han tenido buenas eficiencias, hay que compararse con ellos. Entonces, no podemos seguir perdiendo el agua, tenemos que volvernos más eficientes en el uso, en el manejo del agua, en el reuso del agua, en nuestras redes, en nuestras instalaciones. En nuestra casa tenemos que reutilizar el agua de la regadera, que es un agua perfectamente buena para las plantas, para un lavado. Tenemos que diferenciar y no mandar un agua limpia a ensuciar.
A veces tenemos un agua que es limpia, un producto de una regadera, de un lavaplatos a lo mejor, y la mandamos a las aguas negras. Desaprovechamos evidentemente el agua, esto es un hecho. Ahora, ¿el agua que pagamos actualmente es cara o es barata? ¿O debería ser un poco más ajustada a un precio real por toda la problemática que tiene de traslado y de falta de la misma? El agua es cara ponerla en Tijuana. En el precio del agua se incluye el saneamiento de la misma, o sea, el tratamiento después de su uso, hasta su disposición después de un tratamiento primario, secundario, avanzado, entonces se manda al mar. Eso lo paga uno como en el recibo del agua. Eso es bueno. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a veces no se ve. Claro. Lo segundo es, estamos pagando la energía por traer el agua. Entonces, y por otra parte, el precio del agua es mucho mayor al que nos llega en un recibo de una casa habitación. Hay un subsidio cruzado. El comercial y el industrial paga mucho más el precio que lo que realmente le cuesta y subsidia al habitacional. Pero así como pasa esto en una casa y un comercio, nos pasa más en Baja California. A Ensenada le cuesta mucho más el agua que a Tijuana, y a Tijuana y a Ensenada y a Tecate mucho más que a Mexicali. Por eso la idea de hacer un organismo metropolitano, o sea, la idea era cómo hago un subsidio cruzado para ayudar a la gente que tiene más problemas para tener agua, en este caso Ensenada. Esta ley beneficiaba bastante a Ensenada porque tomaba los precios de Tijuana, Tecate, Rosarito y Ensenada y homologaba precios en la región, y eso permitía que Ensenada tuviera precios similares que nosotros, aunque sus costos hubieran sido más altos. Claro. Mexicali es una región que tiene menos problema con el agua, tiene el río Colorado muy cerca, tiene mantos acuíferos abajo, todavía con agua dulce, y puede llevar el agua mucho más fácil a cualquier casa. Si bien es cierto, Mexicali ocupa sistemas hidroneumáticos en cada colonia. Es muy caro mantener una presión uniforme en Mexicali. En Tijuana no. En Tijuana lo ponemos a una pila que tiene cierta altura y nos llega el agua a la misma presión siempre. Tijuana es de las poquísimas ciudades en México que no tiene tinacos en las casas y que en cualquier edificio de 5 pisos usted se puede subir en la regadera del 5.º piso, darle la llave y le sale agua a presión. No hay ninguna ciudad en la República Mexicana, ni una, que el servicio municipal o estatal garantice ponerte agua con presión para que te bañes ni en la planta baja, mucho menos en un quinto piso. Claro, ninguna ciudad en todo México. Saberlo. No hay ninguna ciudad que te permita eso. Todos tienen que tener un hidroneumático o un tinaco donde cargue primero el agua y donde pueda bajar con algo de presión. Y aún así no la cuidamos. Y aún así no la apreciamos. Y pasamos ya, ¿no?, por tener cisternas, ¿no? Hubo un tiempo que los tandeos se construía con cisternas, ¿no?, y con hidroneumáticos para poder tener presión, ¿no? En nuestros tiempos de infancia. Eso ya se nos olvidó, pero pasamos ya por eso aquí. Pues en Ensenada todavía hasta hace poco y estaban con el sistema de tandeos, ¿verdad? En algunas regiones. Yo creo que todavía. Yo iba a preguntar por qué el problema de Ensenada es más agudo que en el resto del estado. Tiene también un poco el toque político, pero no me voy a meter ahí. Tiene que ver porque los diputados han defendido mucho a Ensenada y no han autorizado un precio real del agua en Ensenada como en Tijuana. En Tijuana han sido más conscientes de sus costos y va reflejado en su tarifa. En un ambiente de proteger a Ensenada no está reflejado el precio. Es más barata el agua en el recibo, en la ley de ingresos, en Ensenada que en Tijuana. Y eso es algo increíble, pero sí se da. Y por otro lado, Ensenada no tiene mantos, y los que tiene los tiene ya salados. Entonces, el agua del sur de Ensenada, la gente sufre de tener un agua con concentraciones salinas alrededor de 2.000, 3.000 partes por millón. O sea, cuando la norma aquí sería 300, 400. Salobre. Allá es salobre, por no decir salada. El agua de Ensenada, más de la mitad de Ensenada tiene un agua que no hace espuma, que mancha los dientes, que no se puede tomar, que lavas los platos y quedan con sabor a salado, que la ropa no ocupa almidón. O sea, es una característica del agua de Ensenada porque viene con muchas sales, con muchos minerales. Y esa agua no se puede reutilizar ni siquiera una vez que se trata, porque el agua le puedes quitar toda la carga orgánica, pero no le vas a poder quitar la carga mineral. La salinidad. Esa solamente con ósmosis. Entonces, esa agua ni siquiera sirve para un reuso. Primero necesitamos que Ensenada tenga
agua potable dentro de los parámetros de la norma para entonces tener el reuso. O sea, Tijuana, Ensenada ocupa primero tener agua potable en sus tuberías. Nomás lo tiene la mitad de Ensenada, la parte norte. La parte sur tiene agua salobre, muy, muy salada. La pregunta te la hice porque no hace mucho tiempo fue un gran escándalo, inclusive con la gente de los viñedos, por un problema de agua, o no dejan construir porque el agua se supone que es muy escasa, por eso te... Sí, aquí tenemos también que ser conscientes de muchas cositas más. En Valle de Guadalupe, los hoteles y los restaurantes usan agua agrícola, que no tiene un costo. Entonces, eso tampoco debe ser. Debemos de tener, para los usos industriales o comerciales, un costo del agua igual que lo tiene un restaurante de Tijuana, porque tampoco son más baratos. O sea, por tener agua gratis. Tampoco un hotel que tenga una alberca en Valle de Guadalupe no es más barato que un hotel en Tijuana. Y sin embargo tiene el agua gratis, ¿no? Creo que eso tenemos que normarlo entre todos, hacer una conciencia, forear esta ley que se presente nueva para que todo el mundo sea consciente de las responsabilidades que tenemos por tener agua en nuestros hogares. ¿Qué es el agua agrícola? Perdón, porque no llego a comprender por qué es gratis, porque es agua agrícola. Bueno, el agua no cuesta en ninguna parte, lo que cuesta es la conducción. Okay. Lo que la CES te cobra es llevarte el agua a tu hogar. Hasta tu hogar. O las pipas te cobran sí. el traslado. Entonces, pero el agua no cuesta, entonces en el campo no cuesta el agua. Claro. El agua... Tienen derechos de agua para agricultura, ¿no? Entonces, Es el derecho de agua para la agricultura. Seguimos platicando de este tema después de ¿Cómo esta no? pausa. Está usted viendo sobre la mesa, estamos platicando sobre el tema agua en Baja California, el precio de un derecho. Volvemos con más. Ya estamos de regreso como siempre cada domingo con temas muy interesantes que le van a informar e instruir a usted sobre distintos temas. Hoy hablando sobre pues un tema muy sensible en la región, señor Chicones, desde hace ya muchos años o décadas, mejor dicho, me corregirían aquí los ingenieros. El agua en Baja California, el precio de un derecho. Pues continuamos, señor Chicones. Sí, bueno, yo a pesar de mi optimismo, Carmelo, todo el panorama resulta casi catastrófico. Es decir, es una región seca, el subsuelo no tenemos agua, Ensenada tiene agua salina. Parece el panorama muy más que incierto, negro, ¿no? Un panorama difícil. ¿Cuáles serían algunas vías de solución para resolver el problema? Yo creo que si abordáramos desde el muy buen borrador, que yo quiero ser optimista también, de la ley que se abrogó, pero desde ese piso, digamos, como borrador, yo creo que habríamos que decir que sí da la manera de tener certidumbre de abasto, efectivamente está en el mar, yo creo, no en la cuenca del Colorado. Sí discutiría este argumento de la amenaza de que el acuerdo del 44 se esté tambaleando y pueda sufrir cambios. Eso me parece que eso no es cierto. Yo creo que eso es un argumento manipulado. Me parece que ese acuerdo del 44 se ha mantenido a pesar de lo que ha sucedido con diferentes administraciones aquí y allá, claro. Y es un acuerdo muy firme. El agua del Colorado además no es del gobierno federal en Estados Unidos, es un agua de los usuarios y se administra muy escrupulosamente y con mucha profesionalización, yo creo, de este lado y de aquel lado, la repartición del agua del Colorado. Me preocuparía la necesidad de Ensenada, como dice Miguel, porque hoy por primera vez en muchísimos años está llegando la del Colorado, ¿no? A Ensenada, que no llegaba, ahora con esto el flujo inverso, ¿no? Entonces eso no sucedía. Bueno, qué bueno por Ensenada. Me preocuparía este concepto, digamos, elástico en la ley sobre que Ensenada sea parte de la zona metropolitana de Tijuana, Tecate, Rosarito. Me parece que es un concepto un tanto estirado, elástico, el que se usó para fines financieros, entiendo, para poder captar. Un tema que Miguel lo dice con mucha claridad, pero no suficientemente oxigenado, foreado o aireado, es que la planta de ósmosis inversa de Rosarito sea binacional, o sea, con un fin de exportación,
porque entonces con claridad deberíamos entonces aceptar la comunidad, los vecinos, decir, sí nos quedamos con el impacto ambiental que resulte de la salmuera de rechazo a este lado para exportar agua. Y si aceptamos esas condiciones, bueno, las aceptamos, pero hay que decirlas con claridad para que no estén en sobreentendido. Y eso no lo dijeron. Me preocuparía en la cuestión económica ¿cómo digamos? Este mecanismo, Miguel debe saber más de esto, pero este mecanismo como semiautomático de modificar las tarifas cada año, me parece un tanto amenazante para el consumidor en general y me parece que está alineado a buscar que no tenga traspiés la rentabilidad de la planta de osmosis inversa. Y también los números debe tenerlos más precisos, Miguel Ávila, en cuanto la oferta y la demanda se mueva, va a ofertar más la planta de osmosis inversa que la capacidad que ya tiene el acueducto. Entonces habríamos tal vez que parcialmente apagar el acueducto para poder comprar el agua de osmosis inversa y garantizar los 30 años de este sistema, o almacenar en la presa Rodríguez a lo mejor parte del acueducto para tener también certidumbre, pues, ¿no? Claro. Pero de cualquier manera yo creo que una cosa que debemos tener con claridad, el uso eficiente o inteligente, como sea, no hay que echarle más agua al barril roto. Hay que corregir las fugas. Con todo esto de que sea el organismo de Tijuana sea un símbolo de eficiencia nacional, eso no nos deja una satisfacción más que de Boy Scout, ¿no? Claro, porque el agua costó mucho traerla acá, no cuesta el mismo metro cúbico que perdemos aquí por segundo que el que se está utilizando en Mexicali. Sí tiene que modificarse el uso agrícola del agua, desde luego. Pues en esta parte aquí no está en nuestra cancha, pero Mexicali tendría que responder en eso. Esto parte del acta de 319 que habla Miguel, tiene este mecanismo para que Estados Unidos tenga una compensación sobre el agua que no usamos y entonces se use para mejorar el riego agrícola en el Valle Mexicali. Por ahí iría en ese sentido. Yo creo que la participación social, apuesto a la participación social, cierto, informada, responsable, contundente, que incida en las políticas públicas. Yo creo que esta es una oportunidad de lujo y que la mesa debemos ser convocados a una mesa en un ambiente de colaboración. Bueno, una demostración hubo, plural. ¿no? Así es, plural, así es. Una demostración hubo, la presión de la gente hizo cambiar las cosas hasta ahora. Así es. Parece que ahí en ese sentido funcionó, ahora hay que ver qué sigue. Hay que ver en qué tono, pues, o sea, eso es una parte de lo que argumentaba yo que no me queda personalmente tan satisfecho que el discurso del gobernador no sea reconociendo que no se manejó adecuadamente la ley, cuando dice que el Ejecutivo actuó de manera responsable y los diputados actuaron también de manera responsable al aprobar la ley que luego abroga por 70,000 voces en contra. Me parece que el discurso ese políticamente no gana credibilidad, no gana confianza, que es la que necesitamos, un liderazgo que convoque a un ambiente de colaboración, ¿no? Ya se vio evidente la marcha atrás, o poner reversa a una cosa que estaba supuestamente estudiada y decidida, ¿no? Así es, pero no reacciona a los argumentos puntuales que estaban de temas, ¿no? Claro. Uso eficiente, reuso con mayor, el tema ambiental, fundamentado, etcétera, sí. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Ahora, ¿la desalinización es una solución? ¿No es cara, no es técnicamente inalcanzable hasta ahorita por costos para nosotros? Digo? No, cada vez va siendo más asequible, más al alcance del consumidor. Yo pongo el ejemplo muy claro ahorita, suponiendo sin conceder que se construyó un hotel en Ensenada. ¿A cuánto le cuesta el agua de acuerdo a la ley de ingresos publicada? Como es agua comercial, alrededor de 100 pesos el metro cúbico, 90 pesos. Desalada le cuesta $1.50. O sea, el metro cúbico. Entonces, digo, un poco más de permisos, un poco más de estudios en cuanto al impacto ambiental, en cuanto a cómo se debe dejar el agua de rechazo en la bahía, que meter una obra con difusores, de alguna manera permearla. Pero realmente el costo, al final de cuentas, es
muchísimo menor de salar ya ahorita, porque la eficiencia ha mejorado, las membranas se han superado muchísimo, los recuperadores de energía han funcionado mucho mejor. Entonces, pues, un modelo energético mucho más eficiente el de ahorita que el de hace 5 años, que el de hace 30. Y por otro lado, el costo del agua ha subido mucho, la energía ha subido. Esto los pone en disparejo. Y si a eso le agregamos ese subsidio cruzado que paga la industria del comercio al habitacional, desde luego que a un comercio o una industria le conviene desalar agua. Por otra parte, dejaría el agua económica, el agua de pozos, el agua del río, al habitacional de clase popular, ¿no? O sea, dejaría perfectamente, sería una manera eficiente de manejar un recurso. Quiero nomás, porque tocó el tema Carmelo, retomarlo un poquito. Sí. La conducción del acueducto, la capacidad de conducción nominal, los 5.3 metros cúbicos por segundo, nos arrojan alrededor de 165 millones de metros cúbicos al año. El consumo anual del año pasado fueron 114 millones de metros cúbicos de Tijuana, Tecate y Rosarito. O sea, nos quedan todavía 50 millones de metros cúbicos, o casi un 50% de colchón en la capacidad nominal de conducción del acueducto. La capacidad probada del acueducto no son 165, son 180 millones de metros cúbicos. Aún parando 2 semanas para mantenimiento anual. Esto nos da que hay una capacidad en el acueducto, que es una inversión que ya está pagada, que no tiene un sobrecosto por recuperación de la inversión, suficiente ahí como para poder tomar las decisiones con calma. En el caso de Tijuana, en el caso del sur de Ensenada, no hay opción, no hay otra fuente de abastecimiento que no sea tomar el agua del mar. Claro. De Ensenada hacia el sur, o de San Felipe hacia el sur, no hay otra opción. O sea, la opción es el mar. Entonces tenemos que ser conscientes de eso. Y en el mundo así es. Tal vez California ya no tiene espacio donde poner una planta desaladora cerca de las ciudades porque todo el frente costero está ocupado. Pero en el resto del mundo la desalación es una opción viable. En Israel, en Turquía, en Grecia, en Chile, en Argentina, en todos lados se está sacando agua del mar y al mar no se le regresa otra cosa que no haya tenido. El agua de rechazo que sale de una planta desaladora no se le regresa otra cosa que no haya salido del mar. Pero bueno, es una necesidad que se nos va a hacer cada vez más económicamente viable y ahora con paneles solares, con fuentes alternativas de energía, con la energía eólica o con la energía marina de las corrientes, podemos generar algo más sustentable y tener un ambiente más sano. Pero siempre conscientes de evitar las pérdidas, como dijo Carmelo, Claro, porque ahí son fundamentales. 25 millones de metros cúbicos tirados a 4 kilowatts, o sea, por metro cúbico. Es mucho el dinero que estamos tirando si no nos damos cuenta del costo. Yo insisto mucho en el costo porque vamos a Las Vegas y ahí hay dinero, pero no vas a ver un camellón regado con agua potable, traída de 300 kilómetros de distancia, porque no la traemos de Mexicali, la traemos del río Colorado, que está mucho más allá. Mucho más allá, claro. Y ser conscientes de eso, o sea, mientras no nos demos cuenta de eso y que tengamos un jardín ecológico en nuestra casa, de bajo mantenimiento, que cueste poco el agua. Otro asunto, insisto mucho en el agua agrícola, que la ley lo debe tomar porque alguien tiene que poner orden en el campo. El gobierno tiene que ejercer su autoridad y decir dónde es un desperdicio y dónde se usa el agua agrícola. Desde luego que tiene prioridad el consumo humano, urbano, y luego el agrícola, y luego el industrial, y luego los demás. Pero fundamentalmente es para el consumo humano, pero racionalmente, conscientes de lo que cuesta un derecho. Sí, una pregunta así técnica, es decir, el agua desalinizada, químicamente hablando, ¿tiene las mismas propiedades que el agua dulce, digamos, que el agua del río o en calidad? Puede ser mejor, ¿eh? O sea, es mucho más limpia. Lo que pasa por osmosis inversa, a lo mejor es después de salir una membrana de osmosis inversa, es un agua que no es apta para tomarse porque ocupa sales que no tiene, que se le agregan al final, se le agregan las que se ocupan para que den ese sabor y esa calidad que ocupa tu cuerpo. Si tomaras pura agua recién salida de la ósmosis, te ibas a deshidratar muy rápidamente. Claro. Otro punto que quiero tocar, porque le tocó Carmelo, el agua del río Colorado, ¿con qué calidad llega?
Viene desde Wyoming, viene por allá muy al norte de Estados Unidos. Cuando pasa por Las Vegas ya ha sido usada como unas 6 veces. Ya se usa. Y Las Vegas, ¿a dónde va a mandar su agua tratada? Ni modo que brinque las rocallosas para llegar al Pacífico, ni modo que la mande al Atlántico. Donde la mande se va a ir al río Colorado. El agua que llega al río Colorado y el agua que cruza la frontera ya ha sido usada muchas veces. O sea, desde luego, que para nosotros es un tabú decir usar el agua reciclada. Sigue siendo un tabú, pero yo creo que si es necesario el agua tratada, mandarla a un reservorio y darle un uso, porque eventualmente lo vamos a tener que hacer. No es debe dejar de ser un tabú, porque el agua que viene del río Colorado, insisto, no es agua limpia que viene del deshielo. No, eso tiene reuso. Cuando decimos agua de primer uso es un decir, pero yo creo que no debería haber ni el concepto de agua residual. Si desde niños nos enseñaron que el ciclo del agua, el ciclo del agua es que estar dando vuelta y vuelta y vuelta. Sí. Entonces, un ciclo significa eso. Diría que habría que comparar, yo creo que Miguel Ávila puedes tener más, como es ingeniero civil, los números más frescos, pero si comparáramos el valor del metro cúbico por segundo que perdemos en fugas y el agua de reuso, de agua morada, digamos, o tratada, debería bien 3 metros o no sé cuánto estemos arrojando al mar. Lo que cuesta eso contra lo que nos cuesta desalar agua de mar. Lo que cuesta corregir que 0 descargas y corregir 0 fugas contra los cuesta desalar agua de mar. Esa comparación económica debería ser para que entonces pensáramos que las fugas o la descarga de agua tratada son también una fuente alternativa, entre comillas, de abasto de agua, porque la estamos sacando del mar. Digo, en la paradoja que la descargamos en Punta Bandera y 5 kilómetros o 4 kilómetros más abajo, entonces la extraemos del mar para pasarla, o la vamos a extraer del mar para pasarla. Si tenía menos sal, por ejemplo, cuando la descargamos acá, ¿no? Claro. Entonces parece un chiste. ¿Puede eventualmente escasear el agua del río Colorado? No secarse el río Colorado, pero puede pasar un fenómeno. Claro que puede pasar y tiene mecanismos, el acuerdo del 44 tiene mecanismos, diría yo, sofisticados para los periodos de extrema sequía medidos contra la altitud en la Hoover para decir, bueno, pues entonces nos toca tanto y en todos los ciclos de 5 años se van... Tiene un mecanismo de distribución muy, muy elaborados y con mucho seguimiento ese acuerdo, pero desde luego que el cambio climático puede amenazar lo que sea. Creo que la observación, vale la observación que hace Miguel Ávila en el sentido de que tenemos margen con el acueducto, tenemos de certidumbre para no depender del popote del acueducto, almacén, por ejemplo, posiblemente almacén en la Abelardo L. Rodríguez, 140 millones o algo así de metros cúbicos le caben ahí, que nos da, no sé, un año o más, no sé cuánto dará, un poco más de un año, aparte del vaso del Carrizo, de unos 30 y tantos millones. Entonces, bueno, digamos que tenemos, no estamos corriendo en ese sentido pues de abasto. Yo creo que sí vale la pena la inversión, sí es como muy útil a la región para que el agua no sea un limitante del desarrollo. Tener una fuente de certidumbre con la ósmosis inversa, con la planta esta. Pero debemos... el gobierno debe poder conciliar el interés público con el interés privado. Y la rentabilidad no solamente es económica. En la sustentabilidad, la rentabilidad también es ambiental y también es social. Cuando dices gobierno, hablamos de un gobierno municipal, estatal y federal. Sí, ¿qué tanto la federación hace por el agua nuestra, por el agua de Baja California? Bueno, la CONAGUA es el organismo que regula el agua en bloque, digamos, el agua al mayoreo, la agrícola principalmente, y es donde estamos agarrando esa cuota. La ley tiene una definición para que sea competencia estatal, no el agua producto de la desalación. Yo creo que sí faltaba esa cosa ahí, pero si estamos pensando o se está pensando en exportación de agua desde la planta de ósmosis inversa de la desalación de Rosarito, pasa por gobierno federal. Necesariamente son acuerdos bastante complejos, diría yo, para poder hacer esa operación. ¿Qué tarea, perdón, sí. ¿Qué tarea no hicimos
que debíamos haber hecho los últimos 20 años en materia de agua, Miguel? Creo que lo que tenemos que hacer es normar desde los reglamentos de construcción y edificación para buscar que todo fraccionamiento tenga una red morada, fomentar al grado de patrocinar el uso del agua tratada. O sea, es necesario generar un mercado al agua tratada. Tal vez si una empresa supiera que tuviera 1 metro cúbico por segundo o 2 que están tirando al mar, pues a lo mejor ya estuviera ahí pegada una siderúrgica, una papelera que consume una gran cantidad de agua, porque es un agua que se va a tirar y antes de tirarse mejor usarse. Como los lavados de autos que hay en la ciudad, todos usan agua por obligación, tienen que reciclar su agua. O sea, por eso es mucho más fácil y más barato lavar el auto en un autolavado que lavarlo uno en su casa, porque en un autolavado utilizan el agua varias veces, no pueden usarla solamente una vez, la tienen que utilizar. Y creo que nos falta mucho de fomentar económicamente, fomentar con algún auxilio el uso y el reuso del agua, y que la gente de verdad les salga económico reusarla. ¿Qué tanto? Porque todavía existe cierto prurito cuando decimos agua de reuso, da cierta escosor hablar. El tabú, como decían, ¿no? ¿Qué tan peleada está con la ecología el agua de reuso? Yo creo que es un tabú mental. Yo cuando lo comenté lo del río, porque la primera vez que yo me entero que el agua del río, pues ya se usaba varias veces, hasta me daba miedo tomar agua de la presa, ¿no? Digo, de la CES. Decía, bueno, ¿por qué? Dice, es cierto, pero cuando te das cuenta, bueno, en Las Vegas ya se usó varias veces, cuando llegó a Las Vegas. Cuando llega a Phoenix ya se usó otra vez. O sea, cuando llega a Caléxico, a Mexicali, ya se volvió a usar. En esas ciudades no van a tener otro lugar donde disponer del agua tratada más que ahí. Solamente Yuma por ahí tiene un canalito que lo manda directo al río por otro lado, pero no existen esos lugares en aguas arriba. Tenemos que quitarnos ese mito. Desde luego que también tenemos que mejorar nuestros sistemas de tratamiento y estar seguros de que nunca van a fallar. Porque es como la pena de muerte. Si supiéramos que la justicia es cierta y para todos, tal vez pudieras pensar en una pena de muerte. Pero si no hay justicia y no es para todos, si no hay ninguna seguridad de que vayas a mandar a los pobres nada más y a la gente que no se pudo defender. Mal aplicada la justicia. Entonces, así es el tema del agua tratada, no lo podemos. Necesitamos estar seguros de que vamos a producir agua bien el 100% del tiempo, sin posibilidad de error. O sea, que tengamos un plan B para cuando algo falle. Y tecnología hay. Tecnología hay. Hay tecnología para eso. Hay tecnología para eso. La osmosis inversa, como cita Miguel, la osmosis inversa puede salir agua mucho mejor que de cualquier otra parte. O sea, pasa nada, es pura agua. Puras moléculas de agua. Habría que ponerle hasta un poco de sales. Saborizante, algo del sabor. Para poder ingerirla, ¿no? Entonces, tecnología hay. Los mecanismos de supervisión y verificación y monitoreo para que estén funcionando, eso es lo que hay. Pues ya estamos en la recta final y una pregunta tal vez pues muy trillada y que lo escuchamos siempre, hay que ahorrar agua y vemos los consejos, ¿no? Si vas a lavar el auto una sola cubeta, si te vas a bañar que no pase de 2 o 3 minutos, pero más allá de eso como papás, pronto porque yo soy madre de familia, ¿no? ¿Cuál es el compromiso, cuál es la educación y la formación a los niños en este tema, ¿no? ¿Qué hay que inculcarles? Híjole, yo creo que ya hemos avanzado en eso. Yo creo que digo, no hemos visto el efecto todavía, pero cuando yo veo los cuadernos o los libros de los niños con temas ambientales o con temas de sustentabilidad, o cuando en el tecnológico, cuando estudió Miguel hace tantos años, no había una materia de desarrollo sustentable y hoy hay una materia de desarrollo sustentable en todas las licenciaturas, en todas las ingenierías. Dice, entonces sí nos estamos moviendo en ese sentido. Nos cuesta, está permeando, ¿no? Sí está permeando. Nos cuesta mucho trabajo y se vuelve sensible. En esta controversia se volvió sensible la tarifa de la gasolina o del agua. Fue lo que detonó, digamos, ¿no? Claro. Cuando toca el bolsillo. Pero yo creo que va permeando cada vez más que la variable de sustentabilidad o la variable ambiental tenga mayor relevancia que el precio. Cuando vemos con una visión de más largo plazo, y yo creo que los niños están cada vez más en esa frecuencia. Yo tengo más instruidos, ¿no? Más instruidos, y nos dan lecciones de eso. Desde luego que hay en la construcción, en los muebles sanitarios,
una campaña para retirar los muebles sanitarios viejos, que todavía hay descargas de 20 litros o muebles sanitarios secos. En algunos casos los grifos que mezclan aire para que las regaderas más eficientes. Creo que esas gotas a gotas creo que pueden dar porque también hay fugas en casa, ¿no? Claro, hay fugas en casa. Podemos evitar. Gota a gota. ¿Crees, Miguel, que hay más conciencia en el uso del agua o falta todavía mucho? Sin duda, y nos falta mucho. Hay que invertir en jardines mixtos donde una parte sea sintética y otra parte sea natural para que haya cambios cada temporada. Hay que invertir en el reuso del agua, en las redes, en los fraccionamientos. Insisto mucho en ese poder tener una tubería morada en tu casa para el agua del sanitario, para el agua del jardín, para el agua del lavado del carro, del auto. Nos falta bastante conciencia en ese sentido, aunque ya hay mucha. El bañarnos en una manera rápida, el utilizar WCs sanitarios de dos botones, son cosas que ayudan muchísimo. Nos falta todavía bastante, nos falta mucho en la autoridad, en promover el reuso, solamente abrir jardines cuando sea agua de reuso, no seguir poniendo sprinklers o irrigación con agua potable, y me refiero a la universidad, etc. O sea, quien tenga un jardín con grandes pastos debe ser con agua tratada. No puede ser otra, no hay opción, no hay otra opción. Debería de ser jardines solamente con agua tratada. Eso me contesta en cierta forma la pregunta del principio, es decir, sí, entonces debe ser un experto en el tema del agua, la persona que se consulte o la persona que dirija el tema del agua. Creo que da para mucho, porque es necesario un poco de leyes, un poco por eso decía yo, un director de orquesta que sepa dirigir a los abogados, tocar todos los instrumentos, instrumentos. Todos. Sí, pero básicamente que sepa tocar instrumentos, porque si no, no puede Que no ser sea director de ajeno. orquesta. Que no sea ajeno al tema. Que no sea ajeno al tema. Si fuera un bioquímico sería muy adecuado. Claro. Tendría que explicar por qué el agua sólida, el hielo, es menos denso que el agua líquida contra todas las leyes de los demás materiales. Si no puede explicar eso, entonces no puede ser director No es capaz. del organismo operador. Sí, porque estamos acostumbrados en México Así que de repente sencillo y así de un complicado. secretario de Educación mañana es secretario de Economía y la gente se pregunta, O de Relaciones bueno, ¿y cómo Exteriores? aprendió tan rápido este hombre de ser economista? Por eso, esa es la pregunta. Eso es gente para que otro no viene tema a de sobre aprender. la mesa. Eso No tendríamos que pagar la capacitación de un director, ¿no? No podría llegar alguien a decir no sé nada de diplomacia Claro. y dirigir una Secretaría de Relaciones Exteriores. No puede ser. No, y Vale la pregunta es pena bien invertir en esos intencionada. cargos. Claro. La pregunta es bien intencionada porque nace precisamente de lo que dijo el gobernador. ¿Sí? Se consultarán gente experta en el tema. Por eso preguntaba cuál es Muy bien. el perfil de esa gente experta. Ya nos vamos, señor. Ya la vi, licenciada, que me está haciendo señas hace un Le buen estoy rato, haciendo pero ojitos, le no quise de hacer coquetería, caso. sino de que No se le nos quise termine el hacer caso, tiempo. pero hay que acabar este programa hoy. Muchas gracias. Desgraciadamente, porque estamos muy entusiasmados, pero de todo lo que aprendimos. Es que siempre es interesante todo lo que se toca y se pone sobre la mesa. Yo creo que sí. Se pone sobre- Ingeniero Miguel Ávila Niebla, gracias por estar con nosotros. Gracias. Ingeniero José Carmelo Zavala también, muchas gracias Gracias por a estar ustedes. con nosotros. Y bueno, ya nos vamos, señor José Chicone, gracias. No, gracias a los dos y evidentemente creo que ha sido un programa con mucha información. Mucha Ya con un conciencia. amigo como José Carmelo, que ya se habitué, y con Miguel, que nos dio mucha claridad en muchos conceptos que Y con su teníamos. actitud positiva el día de hoy, que ya, ¿qué más pudimos tener? Gracias a usted desde luego por habernos sintonizado. Esto fue Sobre la Mesa. Lo invitamos para que siga con nosotros todos los domingos. Que la pase muy bien. Muy buenas noches.